Las fiestas decembrinas representan buenos momentos para compartir junto a la familia o con los amigos, cenas y almuerzos, por supuesto con los tradicionales platillos navideños. Sin embargo, quienes se salen de una dieta sana y caen en excesos pueden provocar cambios en su organismo que van desde una subida de peso hasta problemas renales. Para abordar este interesante tema, hoy nos acompaña el doctor Francisco Pernalete. Él es cirujano urólogo y urólogo oncólogo. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Muchas gracias por la invitación y sobre todo tocar un tema tan importante relacionado a estas épocas decembrinas y sobre todo la alimentación que viene acompañado con nuestros platos tradicionales navideños. Así es, doctor, cuando llega la Navidad nosotros queremos salir de la rutina, de la disciplina, de los hábitos y decimos, es que me lo merezco porque solo lo consumo en Navidad. ¿Cómo tiene esto un efecto en el organismo cuando empezamos a extralimitarnos con las grasas, los azúcares y bueno, también con la bebida alcohólica que se traduce en más azúcar? Bueno, sí, es importante no tratar de desequilibrar esta alimentación que venimos haciendo durante todo el año y que, bueno, llega diciembre y comienzan lo que es la entrada de las hallacas, el pan de jamón, el pernil, y eso viene acompañado con ciertos condimentos ricos en grasa, ricos en sal, y por lo tanto eso va a venir con un efecto directo a nivel sobre todo de los riñones y las vejigas, a nivel de la vejiga y sobre todo sin de un lado las bebidas gaseosas o azucaradas que acostumbramos también a tomar durante esta época. Y por lo tanto, la recomendación en estos momentos, en esta época decembrina, que no hagamos exceso. Podemos incorporar, podemos compartir, comer nuestras hallacas, nuestro pernil, siempre de manera moderada, porque no todas las personas vamos a tener las mismas condiciones que un individuo obeso, con sobrepeso o aquel individuo delgado. Y si a eso le asociamos factores de riesgo como factores cardiovasculares, hipertensión, trastornos metabólicos como la diabetes, va a repercutir enormemente a nivel del funcionalismo renal y que puede conllevar al desarrollo de alteraciones como son cálculos renales o llevarnos hasta un problema maligno como un cáncer de riñón, pero obviamente a largo plazo. Y a nivel de la vejiga, las bebidas azucaradas, las gaseosas, las bebidas alcohólicas van a provocar cierto trastorno de irritabilidad a nivel de la vejiga, sobre todo en las mujeres que pueden presentar cierta urgencia o ciertos trastornos conocidos como vejiga hiperactiva. Doctor, ¿qué representa para nuestros riñones cuando nos excedemos en el consumo de grasas o azúcares, desde el punto de vista del funcionamiento? Bueno, el riñón es sometido a una gran carga de procesos que nosotros le administramos diariamente y a eso le asociamos azúcares. Eso va a alterar el funcionalismo del riñón y a su vez también una gran cantidad de sodio que va bañado no solamente en las comidas, sino también en las bebidas gaseosas o bebidas industrializadas de alto contenido de sodio. Y eso puede conllevar a una alteración dentro del funcionalismo, ya que nuestros organismos, nuestros riñones, se encargan de detoxificar, de eliminar todos esos excesos que ingerimos y por lo tanto el riñón va a sufrir todas esas alteraciones que conlleva. Y por lo tanto, una de las cosas que podemos evitar es ingerir líquido. Es importante que la ingesta de líquido venga acompañado con esa cantidad de alimentos que tomamos, de esa carga de sal que le introducimos a nuestro cuerpo, con esa cantidad de alcohol o de bebidas gaseosas, siempre tener una ingesta de líquido adecuada, que eso va a permitir un mejor funcionamiento de nuestro riñón. Doctor, ¿es cierto que no se debería ingerir líquidos mientras que estamos comiendo, sino antes o después? Se recomienda que podamos comer, sobre todo masticar muy bien los alimentos, ¿ok? Para que haya una mejor absorción de los alimentos que comemos y tomar líquido en pocas cantidades, ¿ok? Pero sí involucrar mucho agua, ¿ok? Esta ingesta de líquido, ya que eso va a permitir una mejor digestión y también una mejor absorción y eliminación de todos esos alimentos que nosotros comemos. Ahora, ¿cuán perjudicial es este tipo de alimentación en las noches?
Wow, afecta muchísimo, porque obviamente esa gran carga de sodio, esa gran carga de alimentos con preservantes, con ricos en condimentos, obviamente puede afectar no solamente desde el punto de vista gastrointestinal, sino también a nivel cardíaco y también aquellos pacientes que tienen trastornos metabólicos como la diabetes puede influenciar. Y sobre todo, obviamente, aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como hipertensión arterial, que esa hipertensión afecta a nuestros riñones, o también aquellos pacientes que tienen enfermedades renales de base, que también esa gran cantidad de sodio o esa gran cantidad de elementos que están asociados con estos alimentos que preparamos en Navidad van a afectar mucho más ese funcionalismo del riñón y sobre todo a aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica ya establecida y por lo tanto hay que adecuar esa ingesta de estos alimentos. Ahora, doctor, cuando empezamos a incrementar el consumo de bebidas alcohólicas, que ya no es ocasional, sino que prácticamente de jueves a domingo, ¿esto tiene un impacto real en nuestra salud? Sí, sobre todo a nivel de la vejiga, porque las bebidas alcohólicas son sustancias irritantes a nivel de la vejiga y por lo tanto se recomienda obviamente que haya un consumo moderado de alcohol, pero también introduzcamos durante esa ingesta de alcohol agua, ya que eso va a permitir a que no se acumulen o se concentren esas sustancias irritativas en la vejiga. Y como te mencioné hace rato, en las mujeres afecta mucho y entonces esa mujer va a presentar esos síntomas de querer ir al baño a cada rato o levantarse en la noche o querer orinar y tener esa molestia conocida como la cistitis. E incluir la ingesta de agua, podemos bajar un poco esa intensidad de esos síntomas irritativos a nivel de la vejiga. ¿Cómo hacer para parar? Es decir, siempre llegamos como hasta el final que ya sentimos que no podemos más y lo resolvemos todo con un digestivo. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en lo que tiene que ver con el proceso digestivo? Bueno, obviamente estas comidas navideñas que ingerimos, nuestro pernil, nuestro pavo, nuestro asado negro, obviamente viene cargado de muchos condimentos, salsa, y eso va a repercutir a nivel del colon, va a provocar una cierta distensión, inflamación, y por lo tanto no debemos de abusar, no debemos de exagerar. Obviamente, si tenemos ya antecedentes, bien sea alteraciones del colon, colonopatía, colon irritable o problemas de reflujo o problemas de dispepsia, gastritis, no consumir en exceso, pero sí podemos acompañarlo con un protector gástrico previo a la comida o con algún medicamento procinético. Procinético quiere decir que ayuda al movimiento del colon para que todos nuestros alimentos vayan en mejor tránsito y no presentemos esa distensión o inflamación que nos acostumbra a presentar. Pero y si eso lo asociamos, una bebida gaseosa, una bebida alcohólica, obviamente eso puede empeorar nuestro cuadro de molestia o de malestar intestinal. Por lo tanto, ¿qué recomendación daría? Comer en pequeñas cantidades, consumir líquidos, pero ese líquido que no sea única, exclusivamente alcohol, sino tomar agua y también algún tipo de digestivo, bien sea digestivo como medicamento como tal, o también algún digestivo de esos licores que podemos utilizar en nuestras mesas al finalizar nuestra cena. A ver, doctor, ¿cuáles serían esos alimentos ultraprocesados que no deberíamos consumir y que de pronto no tenemos la conciencia de lo perjudicial que son? ¿Y cuál sería esa lista de recomendaciones? Porque hay quienes dicen, bueno, yo combino la carne con un bol de ensalada con bastantes vegetales que me ayuda con la digestión. ¿Es esto cierto o es un tabú? No, es esto cierto que podemos acompañar los vegetales con alimentos procesados, pero obviamente ese alimento procesado que no tenga tanta cocción, porque un Oh, ok. pernil a alta cocción, un pavo a alta cocción, un asado, ok, obviamente va a incrementar esos riesgos de esos alimentos o sobre todo grasas saturadas que vienen acompañados con estos alimentos y por lo tanto no consumirlos en exceso, porque bueno, vamos a decir, bueno, lo estoy acompañando con una ensalada, con alimentos verdes, y bueno, por ahí estoy yo haciendo un beneficio. No, pero el daño viene en estos alimentos procesados
o alimentos con altos niveles de grasa saturada. Y por lo tanto, no debemos incrementarlo, porque si eso lo asociamos a una persona con un sobrepeso o con una obesidad ya establecida, obviamente vamos a tener esos riesgos que van asociados no solamente con enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hipertensión o síntomas irritativos en la vejiga que van a ser molestosos, sobre todo en las mujeres, que a pesar de que hay ciertas mujeres que pudieran tener cuidados, prevención, pero tenemos que atender a toda esa transgresión dietética que podemos ocurrir o a realizar durante estas épocas navideñas. Ahora, doctor, usted nos ha hablado mucho de la parte de la prevención, que es muy importante, pero ¿qué posibilidades hay o qué escenarios para las personas que no se cuidan, que tienen los síntomas y no acuden al médico, que pueda derivar esta sintomatología en una posibilidad de un riesgo de cáncer? Bueno, obviamente todos estos alimentos procesados, grasas saturadas, grasas trans, ricos en sodio, ricos en condimentos, va a conllevar a una afectación en todo el árbol urológico, desde simple desarrollo de cálculos renales, por esa alta concentración de sodio, van a conllevar a formar cálculos, bien sea a nivel renal o cálculos vesicales, ¿ok? Si a eso también asociamos, pueden venir procesos infecciosos urinarios, ya que estos pacientes, si tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión y le asociamos otro elemento como la diabetes, podemos tener predisposición a desarrollar infecciones urinarias, desde una simple cistitis hasta llegar a una infección urinaria alta como una pielonefritis, que es una infección a nivel renal. Y podemos ir al extremo maligno, que ahí estaríamos hablando en relación al cáncer de riñón, que está muy relacionado con el sobrepeso y con la obesidad, y también en estos pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial. Y si a eso le asociamos un sexo masculino y una raza afroamericana, bueno, estamos dando más elementos para el desarrollo de alteraciones malignas a nivel del riñón. Doctor, yo siempre he escuchado que no hay nada más doloroso, por supuesto, además del parto, que un cólico nefrítico. ¿Es eso cierto? ¿Y cuáles serían los síntomas para que la gente pueda estar alerta? Bueno, tienes toda la razón. Si comparamos el trabajo de parto de una mujer en comparación con un cólico nefrítico, yo le digo a los pacientes masculinos que ese es el parto del hombre, porque ese es un dolor intenso. Obviamente es un dolor punzante, es un dolor súbito y que viene acompañado de distintas sintomatologías. Puede presentar el paciente náuseas, vómitos, sudoración, puede presentar inclusive hasta pérdida de conocimiento derivado a la causa del dolor. Y el dolor puede venir localizado en distintas partes a nivel abdominal. Puede haber dolor en la región lumbar, y si ese cálculo que va bajando del riñón hasta la vejiga, puede ir descendiendo ese dolor, ubicándose en la parte anterior del abdomen e inclusive llegar a la parte baja del abdomen. Y viene acompañado con síntomas urinarios en estos casos. Doctor, ya para finalizar, ¿a partir de qué edad uno debería realizarse un chequeo con frecuencia con el urólogo? Mira, todas las personas, desde la edad de la adolescencia hasta la adultez, deben de acudir al urólogo. Y obviamente tanto las mujeres como los hombres deben de acudir. Y si las mujeres presentan algún síntoma asociado a infección urinaria o tiene factores de riesgo relacionados con desarrollo de cálculos renales o antecedentes familiares de cáncer a nivel urológico, deben de acudir al urólogo. Y si nos enfocamos en la parte masculina, bueno, todo hombre a partir de los 45 años debe acudir a una evaluación urológica, no solamente para descartar bien sea presencia de cálculos en los riñones, la evaluación urológica que corresponde en el hombre a nivel de la próstata, y también descartar alteraciones en otros órganos urológicos como la vejiga o como los riñones. Doctor, gracias por acompañarnos con todas estas recomendaciones y advertencias sobre cómo comer e ingerir en esta época navideña donde queremos darnos esos gustos, pero con prudencia. Mantener algunos productos ahí a raya y sobre todo medir muy bien las cantidades. Gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de este tema. Feliz día y bueno, feliz Navidad si no nos vemos de aquí a allá, doctor.
Muchas gracias, Marjorie, para ti, para tu audiencia. Comamos con moderación, buena ingesta de líquido y compartamos bien en familia. Feliz Navidad para ti también, Marjorie. Así es, doctor, ha sido un placer. Es el doctor Francisco Pernalete, él es urólogo, oncólogo, hablándonos el día de hoy sobre cómo mantener nuestra salud en esta época y no pues perder la salud en este intento por, digamos, el sobrepeso, por querer darnos un gusto, pero sin medir las consecuencias.